resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso hemos sentado en su Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad,
Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Suplicamos por Milvia Griselda Izaguirre por su liberación, por Juan Ortega para que le conceda la conversión, por los sacerdotes de esta parroquia y los sacerdotes de la parroquia del Cuecillo. Pedimos por las familias Lara Martínez, Ramírez Lara, Lara Castro, para que el Señor remedie sus necesidades, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes, por las mamás de la familia Lara Martínez, y por todos los sacerdotes, por Pascuala Lara, que cumple años, por el eterno descanso de María Ramos, Arnulfo Sierra, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, Antonio de Jesús Saavedra Rodríguez, Vicenta Martínez, San Juan Agasca, Alfredo Martínez, por el eterno descanso de el Padre Francisco Gabriel Castillo y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella multitud. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su alegría y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos. Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo
porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio que hemos escuchado forma parte de ese discurso del adiós de Jesús. Y Jesús está instruyendo a sus apóstoles frente al acontecimiento que va a suceder: su pasión, muerte y resurrección. Y les promete su presencia. Yo estaré con ustedes. El mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco con ustedes. Y precisamente en este ambiente del adiós, Jesús les dirige este mensaje a sus discípulos pidiéndoles dos cosas. Lo primero que pide Jesús es que lo amen. Y la segunda cosa que nos enseña es la promesa del Espíritu Santo. Jesús nos pide que lo amemos, pero este amor a Jesús no se refiere a un simple deseo de Él, tampoco se reduce a un sentimiento. El amor que Jesús nos pide es un amor comprometido. Y el que ama a Jesús vive como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Cumpliendo siempre la voluntad del Padre. Por eso dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es muy claro Jesús. Él nos pide que lo amemos y que este amor se debe manifestar en el amor que tenemos a nuestro prójimo. Por eso nos invita al amor primario y original. Jesús nos pide que amemos a los demás como Él nos ha amado. Jesús no pide: ámenme a mí como yo los he amado. No. Jesús pide y dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y la medida para amar a los demás es el amor que Jesús nos tiene. Y Jesús nos ama, su amor es un amor gratuito, incondicional. Nos ama así como somos, con todas nuestras debilidades, con nuestras inconsistencias, así como somos. Su amor es un amor gratuito, un amor de donación total, de entrega generosa. Pues así como Él nos ama, nosotros también tenemos que amar a los demás. Y precisamente el amor a nuestro prójimo brota de ese amor
que nosotros hemos experimentado de Dios. Yo he experimentado cómo Dios me ama, he experimentado el amor de Jesús como un amor gratuito, incondicional, misericordioso, y ese es la fuente y el origen para amar a los demás. Y en este amor al prójimo es como yo manifiesto que amo a Jesús, porque si amo a Jesús, cumplo sus mandamientos. Y Jesús nos promete la presencia de un abogado, de un consolador. Y este Espíritu Santo es el que va a dar la capacidad al cristiano, primero para amar a Jesús y también para amar a los demás. Jesús promete que Él va a derramar el Espíritu Santo en el corazón de todo aquel que cree en Él. Dice que el Espíritu Santo, dice, habita entre ustedes y estará en ustedes. Es decir, el Espíritu Santo es el que con su presencia inunda la persona y el corazón de cada creyente. Estará en ustedes, habitará en ustedes. Y este Espíritu Santo, este consolador, tiene una misión. Dice, les recordará todo cuanto yo les he enseñado. Y este Espíritu Santo, además de recordar todo lo que Jesús ha enseñado y confirmar en la verdad, también es el Espíritu quien impulsa la misión de la Iglesia. Y es quien, el Espíritu Santo, la fuerza que necesaria para que la Iglesia y cada bautizado pueda anunciar y dar testimonio de Jesús. Les recordará cuanto yo les he enseñado. Este Espíritu Santo es el que los guiará a la verdad y a la verdad plena. Es entonces el Espíritu Santo como fuerza que viene de lo alto, como la presencia del amor de Dios en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo entonces que nos da la capacidad para entender la verdad del Evangelio, para comprender la belleza de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad entonces también para poder transmitir y dar testimonio de aquello que hemos creído, que es precisamente lo que exhorta el apóstol Pedro en la segunda lectura que hemos escuchado. Dice el apóstol: veneren en sus corazones a Cristo, estén siempre dispuestos a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Entonces, un bautizado, un cristiano, debe de responder a todo aquel que le pregunte sobre su fe. Y todo bautizado tiene que manifestar a los demás la belleza de haber creído en Jesús. Pero ¿cómo es posible dar testimonio, dar razón de nuestra fe, de aquello que hemos creído? Solamente cuando Cristo vive en el corazón de cada persona, cuando Cristo verdaderamente es el centro de nuestra vida, cuando lo amamos de todo corazón, cuando abrimos nuestro corazón para recibir este fuego que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos hace captar y comprender la verdad y la belleza del Evangelio. Y entonces seremos capaces de manifestar y de compartir con los demás la belleza de nuestra fe. Por lo tanto, no se trata de responder con violencia ante aquel que cuestiona la fe cristiana, sino que la fe cristiana debe ser expuesta con verdad y sobre todo manifestar a todos la alegría de haber creído en Jesús, la alegría
de la verdad del Evangelio. Y esto lo entendió precisamente muy bien la primitiva comunidad cristiana, como hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos narra el libro de los Hechos que los apóstoles, los discípulos se dispersaron por Samaria después de una violenta persecución desatada contra ellos después de la muerte de Esteban. Y se van a Samaria y a otras regiones de aquellos países, de aquellos pueblos cercanos. Huyen no por miedo a la persecución, sino que se ve claramente cómo los apóstoles tienen clara conciencia misionera. Van a anunciar el Evangelio, y cuantos escuchan la palabra, en este caso dice de Felipe el diácono, muchos creen en Jesús y se bautizan. Felipe comienza a predicar el Evangelio en Samaria, y su predicación va acompañada de grandes prodigios y milagros. Dice el libro de los Hechos que predicaba el Evangelio de Jesucristo, expulsaba a los demonios, sanaba a los enfermos, y a través de todos estos grandes prodigios manifestaba que aquello que anunciaba era verdad, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la palabra de Felipe va acompañada de grandes signos, prodigios y milagros que acreditan la verdad del Evangelio que predica. Muchos creen en Jesús por la predicación del apóstol, del diácono Felipe, son bautizados en el nombre de Jesús, y después Pedro y Juan van a esta comunidad de Samaria para orar por aquellos que habían creído en Jesús y habían sido bautizados para que recibieran el don del Espíritu Santo. Queda claro entonces que la primitiva comunidad, la autoridad máxima son los apóstoles. Y es el apóstol quien confirma en la fe que han recibido, dando el don del Espíritu Santo. Y es entonces que se manifiesta claramente cómo desde la primitiva comunidad cristiana hay un camino de iniciación. El bautismo es el que inserta en la vida de Cristo, y después aquel que es bautizado recibe el don del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu, él es confirmado en su fe, y es lo que nosotros continuamos celebrando en la iglesia. Un bautizado insertado en la vida de Cristo, después recibe el sacramento de la confirmación, que es el don del Espíritu Santo, y este Espíritu confirma en la fe que se recibió en el bautismo, y es entonces como el bautizado queda totalmente consagrado por el Espíritu Santo para comprender la verdad del Evangelio y dar testimonio de su fe en Jesús, dar razón de la esperanza a todo aquel que nos lo pida. Pidámosle pues al Señor en este sexto domingo de Pascua, que estamos anhelando ya la llegada del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que nos conceda la gracia de comprender la grandeza de la verdad del Evangelio, que aprendamos a amar a Jesús como Él nos ha amado, para también que ese sea nuestro testimonio, el cumplir los mandamientos de Jesús, que es cumplir la voluntad del Padre, que se traduce en un amor incondicional al prójimo. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pidamos al Señor la renovación espiritual de los creyentes, la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que llegue un día en que alcancemos la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres. Oremos. Por todos los maestros y trabajadores de la educación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad que les ha sido confiada y actúen en consecuencia. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor les enriquezca con toda clase de bienes, para que el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Oremos. Por Milvian Griselda Izaguirre, para que el Señor le conceda la liberación. Por Juan Ortega, para que el Señor le conceda la conversión. Por todos los sacerdotes, por los sacerdotes de esta parroquia y los sacerdotes de la parroquia del Cuecillo. Por las necesidades de la familia Lara Martínez, Ramírez Lara y Lara Castro, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo y por todos los jóvenes, por las mamás de la familia Lara Martínez, para que el Señor remedie sus necesidades, por Pascuala Lara, que cumple años, para que experimente siempre las bendiciones de Dios en su vida. Oremos. Por María Ramos, Arnulfo Sierra, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, Antonio de Jesús Saavedra Rodríguez, Vicenta Martínez, San Juan Agasca, Alfredo Martínez, el Padre Gabriel Castillo, y por todas las ánimas del purgatorio. El Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y libra de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos en Cristo resucitado la paz unos a otros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan todos buenas tardes.